yo llamo a los que están adentro del Vaticano, incluyendo al cardenal Müller, a que inmediatamente destronen al Papa Francisco y logren tomar ellos el papado urgentemente antes que las cosas se empeoren. Los cardenales católicos tienen que entender que este hombre ha hecho de la Iglesia Católica sin faltar el respeto a la Iglesia Católica, porque en libertad de culto no, porque todos los errores siempre lo han cometido entre Ratzinger y él, y ambos tienen que ser destronados del Vaticano. Entonces tengo que decir claramente que tiene que venir la modernización del Vaticano cuanto antes. Y el cardenal Müller, los sínodos alemanes tienen que tomar las riendas del Vaticano cuanto antes, ya que son los únicos, ya que Polonia no se hace cargo, los cardenales y los obispos de Polonia no se hacen cargo, que se haga cargo el cardenal Müller del Vaticano. Entonces hay que ir por ese paso, porque si no, no va a haber paz nunca. Y para que haya paz, el Papa Francisco tiene que ser destronado urgentemente. Y de esa manera llegaremos toda la felicidad. Con una Iglesia Católica unida a los principios formales y a la reforma formal y a la transparencia formal, y un mundo rectificado y consolidado a la libertad de culto, sin dañar a la Iglesia Católica. Así tendría que ser lo normal, cada uno tomando sus propias decisiones. El mundo, el Vaticano, sin que la política se meta en la religión o sin que la religión se meta en la política. En ese sentido, ¿no? Porque si no, de los dos lados pierden la pureza y se va todo al carajo. La santidad, tanto en el judaísmo como en el catolicismo, es abierta a que en los conceptos y preceptos uno no puede fallar. Se le hace bien a Dios y se le hace bien al prójimo, pero si fallás con el prójimo, no puedes hacerle bien a Dios. Entonces, la Iglesia sabe, los preceptos son mandamientos que se tienen que cumplir. Punto. Y lo mismo pasa en el lado mío que es del lado judío. Los preceptos y mandamientos se cumplen. Cuando no se cumplen es porque está todo fuera de control. Entonces, no es que yo hable mal del Papa Francisco, a ver si me entiende. Si el que comete las cagadas dentro del Vaticano dice que es por uno que le va mal a él, no, es por él que le va mal a él. ¿Se entiende? Hace poco, ¿no? En una de sus predicaciones falló muchísimo, ¿no? Con los conceptos radicalizados dentro del catolicismo
que venían con un concepto de reforma, pero no tan guiados hacia la política. Hay conceptos de reforma que no tienen no tendrían que ver con la política dentro de la Iglesia Católica. Francisco lo está guiando directamente hacia la política, cuando no tendrían que estar en la política. Los conceptos básicos, por ejemplo, de la familia, de los niños. El tema de la eutanasia se lo dejó más a la política que de la propia Iglesia. Se fue al carajo. Y el tema que no se ha tratado dentro del sínodo, ojo, que si se llega a tratar se arma quilombo, es el tema de los abusos sexuales, porque eso no se ha tratado en el sínodo. Dentro de la Iglesia Católica eso no se ha tratado. Todavía no ha habido una completa reforma de la Constitución Vaticana o de la Curia, no ha habido una completa reforma. Pero eso lo está elaborando el Papa con los diferentes cardenales, los diferentes cardenales y obispos. Perdón. Y disculpe, hoy ando con mucha tos, pero no pasa nada. Pero vuelvo a decir claramente, hay que entender que si ellos fallan, falla el mundo. Los cardenales y los obispos tienen que entender eso. Ahora, si ellos no quieren enfatizar, porque la verdad es que ellos no están queriendo enfatizar, o sea, no están queriendo poner el punto de vista claro. Acá se trata de tener santidad para no pecar. Ese es el lema, ¿no? Entonces, acá se hablan de 3 o 4 puntos que no tienen nada que ver con la historia de la Iglesia Católica hasta el día de hoy, ¿no? Por ejemplo, para ello es así. El tema de las imágenes. Claramente que el pueblo judío y Jesús menos jamás adoraría imágenes. 2. El tema de las violaciones y los abusos sexuales, también el Cristo cristiano lo abordó ese tema y estaba en contra de que se le hicieran daño a los niños. 3. El tema de la eutanasia, obviamente que si hoy en día estuviera el Cristo cristiano en la tierra, diría que no es la eutanasia. ¿Ok? Aunque algunos tengan el tema de que estarían mucho mejor con la eutanasia, muchos dirían eso, pero la verdad que hasta el último momento se tiene que esperar. Aunque nos duela todo es así. Y el tema de la Iglesia y el Estado. A ver, razonen un poco. Acá resulta que el obispo Sordán, el obispo Jorge Lozano, y entre otros obispos y sacerdotes, cobran un porcentaje del Estado, que si nosotros veníamos de esta manera, ¿no? Le dan plata nada más y los obispos no se meten en las cosas del Estado. Bueno, no importa. A mí no me importaría que obispos y curas cobren plata, ¿no es cierto?, si no se metieran en las cosas del Estado. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Los obispos y curas en la Argentina cobran y se meten en las cosas del Estado. ¿En qué sentido digo esto? Por ejemplo,
Si un sacerdote, ¿no? Viene un político y le dice, hace que habla con los jueces, ¿m? Para que se ablanden un poquito, yo te doy plata y sepultame todo lo que hay en la justicia. La Iglesia Católica hace eso. Eso es meterse en política. ¿Se entiende? O, bueno, en el caso del aborto legal y gratuito, una decisión, tendría que ser una decisión del pueblo votar por si quiere el aborto o no. Comprendo que la Iglesia tiene sus valores y sus principios, pero tiene que ser una decisión del pueblo. Es obvio, en eso tengo razón. La Iglesia tiene sus valores, muy bien, pero la decisión la toma el pueblo. El pueblo es cómplice si mueren o no chicas que se hacen hasta el momento el aborto en la clandestinidad. Y los médicos son más cómplices si avalan eso por apelar a una iglesia que no debería opinar de las cosas que tiene que opinar solamente el pueblo, de las decisiones del pueblo y para el pueblo. No digo esto para que haya pecado, porque yo la verdad lo que quiero es que haya santidad, ¿cierto? Pero estamos hablando de un tema de salud pública, ¿no? Tampoco yo quiero hacer quedar mal al Papa. El Papa queda mal si se mete en las cosas del Estado. O Sordán queda mal si se mete en las cosas del Estado. Cuidar de las dos vidas, como dice la Iglesia Católica, o sea, ellos me dicen a mí, está mal que nosotros salgamos a manifestar lo que pensamos de que queremos que se salven dos vidas, la mamá y el bebé, y que no haya aborto. El problema es que hicieron lo mismo con el tema de los gays, con el tema de... Bueno, también quieren hacerlo con el lenguaje, bueno, de los transexuales, etcétera, etcétera, etcétera. Quieren hacer ese desperpelejo como que el pueblo no tiene derecho a nada. Deciden ellos, pero el pueblo no decide. ¿Se entiende? Por eso, no es que yo interpongo lo mío. ¿Se entiende? Acá, la autoridad máxima de la Iglesia Católica Apostólica Romana, me entiendo, es el Papa. Pero también hay que corregir a los papas cuando en verdad toman malas decisiones. Si vos tenés un problema de salud pública y los médicos te están aprobando la eutanasia y el Papa tendría que decir no a la eutanasia, por lo menos en el concepto básico decirle no a la eutanasia, y que tendría que ser por derecho ese no, ¿no? Para que los médicos que todavía están en propiedad de la Iglesia, por lo que vemos, paren de hacer eutanasia, ¿no? Porque es hasta el último momento que el hombre tiene la posibilidad de salvarse o no. Si le agregan eutanasia, estás matando una vida, pendejo. ¿Se entiende? Pero en el tema del aborto legal, ¿qué es lo que se discute en el tema del aborto legal? Se discute el tema de las violaciones, que es uno de los temas más profundos que los tendría que debatir en la Iglesia. El tema de las enfermedades que le agarran al bebé dentro del útero de la madre, que puede ser un parto complicado.